Bienvenidos al curso sobre la interpretación de los sueños de Sigmund Freud. La clase de hoy, clase 11 del curso, es la interrupción del reposo por el sueño, la función del sueño, el sueño de angustia. Señoras y señores, este capítulo sobre la interrupción del reposo por el sueño, la función del sueño, el sueño de angustia, está ubicado en el libro La interpretación de los sueños detrás del capítulo de la realización de deseos. En el capítulo de la realización de deseos, lo que Freud nos traía, lo que Freud trataba de comunicarnos y explicarnos era que todo efecto de conciencia, ya sea un sueño, ya sea un síntoma, ya sea un recuerdo, todo efecto de conciencia está sobredeterminado por un deseo inconsciente. Y en este capítulo actual, Freud va a venir a confirmar de nuevo la primera tesis. El sueño es una realización de deseos. El contenido manifiesto del sueño está sobredeterminado, está producido por un deseo inconsciente. Este deseo inconsciente es infinito, es inmortal, en el sentido de que una vez instalado en el sujeto, el deseo inconsciente muere con el sujeto. Entonces, todos en el inconsciente somos inmortales. El deseo inconsciente es irrealizable, solo se realiza con la muerte del sujeto. ¿Por qué no se puede realizar el deseo inconsciente? Freud hace una reconstrucción mítica acerca del origen del deseo y dice, el deseo se monta sobre el nivel de la necesidad. Es decir, hay una energía de la necesidad y hay una energía de aquello que calma la necesidad. La necesidad puede ser satisfecha, saciada con aquello que calma la necesidad. Pero el deseo, que se monta originalmente sobre una necesidad, no puede ser saciado por ningún objeto, porque el deseo es insaciable. Freud dice, la energía de la necesidad se graba en nuestra memoria. La energía de la necesidad se detiene cuando encuentra ese objeto que calma la necesidad. Es decir, la necesidad tiene un objeto que puede saciarla, que puede calmarla. En ese origen mítico del deseo, Freud nos dice, cuando la huella de la necesidad y de la energía emanada de la necesidad y la huella de aquello, de ese objeto que calma, que sacia la necesidad, se encuentran, se produce la primera experiencia de placer. A partir de la primera experiencia de placer, cada vez que el sujeto exprese una necesidad, cabalgará sobre esa necesidad un intento de recuperar la primera experiencia del placer, una tendencia a recuperar la primera experiencia de placer. Y eso es el deseo inconsciente. Y además, la primera experiencia de placer es irrecuperable. El deseo no tiene objeto, quiere decir que aunque parezca un objeto real, susceptible de saciar esa tendencia, esa energía, cuando se encuentra el objeto susceptible o motivo de esa saciedad, el sujeto se da cuenta de que eso no le sacia, porque lo que buscaba el sujeto era repetir la primera experiencia del placer. La primera experiencia de placer es sísmica, no se puede repetir, inaugura el deseo en el hombre. Es el momento de la mutación, el momento en que el animal comienza su camino de hominización. La primera experiencia de placer origina la tendencia que luego busca.
La primera experiencia de placer en sí misma es irrecuperable porque es una imagen de percepción. El sistema de percepción, el sistema de nuestro aparato psíquico por el que percibimos, es diferente al sistema de memoria, que es donde se almacena la información. Son sistemas diferentes porque si fueran el mismo sistema, llegaría un momento en que el sistema de percepción se colapsaría y no podríamos recibir nueva información en el aparato psíquico. Por lo tanto, hay un sistema de percepción de la información y hay un sistema de memorización. La cosa se pierde para siempre en el pasaje de haberla percibido, en ese deslizarse desde el sistema de percepción hasta el sistema de memoria. Lo que se memoriza, lo que queda grabado como huella anémica, ya no es la imagen de percepción, sino aquello que se desliza desde el sistema de percepción hasta el sistema de memoria. La transformación en el pasaje del sistema de percepción al sistema de memoria. Y nos decía Freud en el capítulo anterior que el deseo inconsciente es como aquellos titanes de la leyenda sobre los cuales pesan desde tiempos inmemoriales inmensas montañas que fueron arrojadas sobre ellos por los dioses vencedores y que aún tiemblan de tiempo en tiempo, sacudidas por las convulsiones de sus miembros. Esos son los dioses enterrados, esos son los dioses enterrados en nosotros diciendo que están vivos. Ese es el deseo inconsciente. Por más reprimido que esté el deseo, tarde o temprano se expresa. Y si no le dejan expresarse por los conductos habituales que utiliza para su expresión, se va a expresar utilizando otros medios, en forma de síntoma, en forma de acto fallido, en forma de sueño, como alucinación. En el capítulo anterior lo que no quedó muy claro es cómo se las arregla el sujeto con ese deseo que lo único que trata es expresarse y que no tiene objeto. El deseo inconsciente, para expresarse, tiene que vérselas con el deseo preconsciente, porque el deseo inconsciente no es el sujeto psíquico. En el sujeto psíquico, además del deseo inconsciente, están los deseos preconscientes, está la organización yoica, está la censura, está el contacto con la realidad exterior. Es decir, el sujeto psíquico no es solo el deseo inconsciente. La conciencia, en este capítulo, se va a transformar en un órgano perceptual sensible, es decir, un órgano perceptual que mira hacia el exterior, que percibe información del exterior del aparato psíquico, pero que también percibe información del interior del aparato psíquico. Es decir, es un órgano perceptivo, sensorial, doble, con una doble cara o un doble polo. Cualquier cosa que llame la atención va a ser capturada por este órgano perceptual sensible que es la conciencia. El sueño es la abolición de la conciencia mientras dormimos. ¿Para qué? Para que un deseo preconsciente diurno no despierte al sujeto. En ese sentido, el sueño es el guardián del reposo. Ese dato insignificante del día, que llamamos resto diurno, aparece en el sueño, pero no produce el sueño, sino que la energía del resto diurno es elevada gracias a un deseo inconsciente, que es el que produce el sueño. Pero el deseo inconsciente, a pesar de su fuerza, a pesar de esa energía que es capaz de producir un sueño, tiene que someterse a la censura preconsciente. Cuando sueña, el deseo inconsciente se somete a la censura y además tiene que respetar el deseo preconsciente de reposar. El hombre no es puro deseo.
los deseos inconscientes son casi siempre deseos infantiles, que están en relación con la mamá, con el papá, con la maestra del jardín de infancia, con esos primeros objetos amorosos del niño. El hombre está capacitado para que ese deseo inconsciente encuentre modos de expresión diferentes. El modo en cómo me expreso, cómo sueño, está tachado por la moral, por la conciencia y por el deseo preconsciente de mantener el reposo. Si no se respeta ese deseo preconsciente de mantener el reposo, el sueño despertará al sujeto, despertará al durmiente y entonces se acabó el sueño. Para poder seguir durmiendo, para poder seguir soñando, tengo que cumplir con el deseo preconsciente de dormir. Porque si no cumplo con el deseo preconsciente de dormir, si el sueño no respeta ese deseo preconsciente de dormir, entonces el soñante se despierta y se acabó el dormir. Y si se acabó el dormir, dejo de soñar. Mientras dormimos, la censura psíquica está rebajada, pero no está anulada. Así que también tengo que cumplir, o el sueño tiene que cumplir, con las condiciones de la deformación onírica, que ya vimos en clases pasadas, con la condensación, el desplazamiento, el cuidado de la representabilidad y la elaboración secundaria. La función del sueño es preservar el reposo. ¿Qué pasa cuando el sueño no cumple con ese requisito? Todo el mecanismo de soñar está fundado para cumplir con ese deseo preconsciente de dormir. Pero si el sujeto no cumple con ese deseo preconsciente de dormir, entonces se despertará y se terminará el dormir y se terminará el sueño. Y hay un tipo de sueño, precisamente, que no cumple con ese deseo preconsciente de dormir. Y este tipo de sueño es el sueño de angustia. Hay sueños que rompen con el pacto. Pero dice Freud que el sueño de angustia tiene más que ver con la angustia que con el sueño. Es decir, la angustia es ese estado que rompe el equilibrio. Vamos a atribuir esta primera angustia a deseos sexuales infantiles con quien no corresponde, que además el sujeto no comprende, que sobrepasan su capacidad de dominarlos y que además son rechazados porque son deseos prohibidos. Es decir, se cumplen dos condiciones. El deseo me supera porque es un deseo que no comprendo y además lo rechazo porque me sobrepasa. Tiene más que ver con la angustia que con el sueño. Quiere decir que en el sueño el sujeto se ve a punto de que ocurra algo que tiene que ver con la realización de ese deseo que no comprende, ese deseo que le sobrepasa en su capacidad de dominarlo y ese deseo que además es rechazado por estar prohibido. Hay una energía sexual en el sueño de angustia que no se sabe bien a quién está dirigida y que además está mal dirigida y por eso el sujeto no puede dominarla y además lo rechaza. Freud trae un ejemplo, que es un sueño propio de cuando él tenía 7 u 8 años, ¿no? Que analiza 20 y pico años después. Pero en este sueño, que era un sueño de angustia, del que se despertó angustiado y llorando, es un sueño en el que él veía a su madre tumbada, como muerta, y que era llevada por 4 personas con pico de pájaro a su cuarto, y ahí la tumbaban en el lecho. Su madre tenía un rostro en el sueño muy placentero, y ahí Freud se despierta angustiado y llorando. 27 años después, Freud analiza este sueño y asocia libremente sobre el sueño, relaciona la palabra pájaro con la palabra vulgar, que en alemán se refiere al coito, y que son muy parecidas. Dice Freud, no fue que la angustia se descargó porque en el sueño soñaba que mi madre estaba muerta, sino que soñé que mi madre estaba muerta para despertarme,
porque yo ya había sentido esa angustia. Y la angustia es una alarma sexual. Ya había sentido que fracasaba el sueño, en tanto en el sueño esa energía sexual indominable y rechazada se hacía evidente, se hacía cada vez más intensa. Esta angustia puede referirse a un placer sexual que se encontraba en el sueño y que encontraba una expresión perfecta en el contenido visual del sueño. El soñar que estaba muerta, que la madre estaba muerta, ya es una elaboración secundaria del sueño. Lo que sucede entonces es que sueño algo terrible para inhibir la angustia, para despertarme y frenar con la angustia. La mayoría de los síntomas que tienen que ver con la interrupción de la expresión verbal, ¿no?, cuando el paciente se queda en silencio en el análisis, tiene que ver con una interrupción que realiza el paciente frente a esa sensación de angustia que está empezando a sentir, ¿no? Entonces, frena el discurso para no sentir la angustia, para no enfrentarse a ese tema, generalmente un tema sexual, que está tratando en el análisis, o frente a una situación de la vida que le despierta ese deseo sexual, y entonces para no sentirlo frena su discurso, se queda en silencio. Todo trastorno del lenguaje debe ser tratado primeramente como una inhibición por angustia. No son los síntomas los que producen la angustia, sino que es la angustia la que produce los síntomas como una forma de escaparse de la angustia. Recordemos que en este momento de la teoría freudiana, el síntoma es el resultado de una transacción entre el deseo inconsciente que pulsa por expresarse y la resistencia frente a ese deseo. Una gran cantidad de energía sexual rechazada, angustia, es reemplazada por el síntoma, que expresa por una parte el deseo, pero también expresa por otra parte la resistencia, la censura frente a ese deseo. Por ejemplo, cuando te voy a matar y se me paraliza el brazo, en esa parálisis, en ese síntoma braquial, esa parálisis del brazo, está expresada tanto el deseo de matarte como su rechazo. En este capítulo nos muestra que la organización psíquica es más compleja y articulada. Es decir, hay deseo que transcurre y que lo único que le interesa es expresarse. Pero este deseo tiene que vérsela con una instancia, que es el preconsciente, que tiene deseos propios, que tiene una organización del lenguaje que le es propia y que es diferente a la organización del inconsciente. Y también nos dice que todo producto que aparece en la conciencia es sobredeterminado por el deseo inconsciente, pero es una transacción, es un producto transaccional, es el fruto de un acuerdo entre el deseo inconsciente y la represión, entre el deseo inconsciente y la censura, entre el deseo inconsciente y los deseos del preconsciente. Y hasta aquí la clase de hoy. Esperamos que les haya resultado de utilidad. En el próximo vídeo, clase 12, vamos a estudiar el proceso primario y el proceso secundario, la represión. ¡Les esperamos! ¡Hasta la próxima!